Esto es Lo que no ves. Bienvenidos de nuevo a nuestro ciclo de charlas. Hoy tenemos a nada más y nada menos que a uno de nuestros favoritos, que es Gustavo Minas. Gustavo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer hablar con ustedes de los observadores y bueno, les felicito por la iniciativa, que es también es genial el trabajo que están haciendo. Gracias. Gracias, Gustavo. Antes de comenzar, me gustaría nada más leer un párrafo con la biografía de Gustavo y así verán por qué estamos tan emocionadas y contentas de tenerlo por aquí. Gustavo Minas nació en Casia en 1981. Es licenciado en periodismo por la Universidad Estatal de Londrina y estudió historia y lenguaje de la fotografía con Carlos Moreira, además de haber participado en talleres con los fotógrafos Georgi Finkasov y Nikos Economopoulos de Magnum, justamente. En 2009 se dedica a fotografiar el día a día de las ciudades por las que pasa, desde el 2009, y en 2017 su serie Rodoviaria, que vamos a platicar justamente de ella hoy, ganó el premio POI Latam en la categoría El futuro de las ciudades, además de ser finalista del premio Conrado Bessel y haber sido exhibida en el Centro de Fotografía de Montevideo en el 2018. En 2019 lanza su primer libro, Maximum Shadow Minimal Light, y expuso su obra en la Galería Freelance de Hamburgo, en Alemania. Actualmente trabaja como periodista y fotógrafo autónomo en Brasilia, además de impartir talleres de foto callejera. Pues con esto damos bienvenida enorme a Gustavo, felices de tenerlo aquí, y nos gustaría comenzar pidiéndote que te presentes más allá de esta biografía que acabamos de leer, que nos cuentes de ti, de tus inicios, tu relación con la fotografía, en fin, ya algo más personal, Gustavo. Sí, claro. Bueno, la biografía está muy completa, eso es como mi vida, pero claro, hay cosas que nos escriben. Por ejemplo, yo siempre desde el ensino medio, que es como de high school, yo siempre tenía como una obsesión con registrar mi vida de alguna manera. Yo tenía una cámara point and shoot de película en ese tiempo y yo era quien registraba los asados de la turma, de los amigos. Entonces siempre la fotografía siempre fue un poco presente en mi vida, pero después pasé a interesar más por la escrita, por la literatura y creía que iba a ser un escritor o algo así. Me gustaba mucho escribir, por eso también estudié periodismo. Y después por un tiempo también me interesó mucho el cinema, hice como videos amadores con una cámara de mano cuando viví en Londres. Entonces, pero era siempre con una necesidad de registrar mi vida de alguna manera, y yo iba cambiando de la escrita a la fotografía, al video, pero yo nunca había estudiado ninguna de esas formas de expresión a fondo, hasta que cuando me vine a São Paulo, volví a Brasil en 2007 y empecé finalmente a trabajar en un periódico diario, a escribir, y en ese tiempo me gustaba mucho la literatura, pero el hecho de tener que escribir para ganar la vida todos los días, eso me aburrió mucho con la literatura. Fue como si algo matase mi pasión por la literatura. Entonces pensé que necesitaba de una otra forma de expresión, y bueno, las cámaras digitales estaban se tornando mejores, y entonces decidí comprar una cámara digital e ingresé en el curso con Carlos Moreira, que es como un maestro brasileño
como un brezón brasileño que se dedicó desde los años 60 a fotografiar principalmente São Paulo. Y eso cambió todo porque por la primera vez yo estudié realmente el lenguaje de una de esas formas de expresión que me gustaban. Estudié los maestros, primeramente de los blanco y negros, después los de color, y entonces finalmente empecé a tener algún nivel de dominio sobre un lenguaje. Eso cambió todo, porque ahí sí yo podría finalmente misturar una pasión con saber hacer algo. Y fue eso. Y Carlos fue muy inspirador en muchos sentidos. Por ejemplo, hablaba siempre del Zen, de la meditación oriental y de los fotógrafos que les gustaban. En fin, y también del hecho de estar en la calle ser una forma de aventura, algo para huir de su día a día, de experienciar la vida en las ciudades de una forma diferente. Todo eso me inspiró mucho, y desde entonces nunca paré de fotografiar mi día a día, pero también hago viajes especialmente para fotografiar, y a veces, claro, fotografio principalmente en la fotografía de calle, como no tengo un tema en mi cabeza a principio, pero a veces sí hago trabajos que son un poco más documentales, y a veces también soy pago para hacer trabajos que son un poco más en el campo del fotoperiodismo, pero la fotografía para mí sigue siendo como un hobby, algo que hago por pasión 99% del tiempo. Y bueno, creo que es eso. Y bueno, no fotografio apenas en la calle, pero también mi día a día, mi familia, cuando me voy al supermercado, a panadería. Entonces, la fotografía es algo muy, muy presente todo el tiempo. Wow. Entonces, ¿no la planeas o sí planeas cuando vas a salir a tomar fotos o simplemente sales con tu cámara siempre y tomas fotos a lo que sea o llevas alguna idea en tu cabeza? Depende a dónde vayas. No, no tengo muchas ideas en mi cabeza, con una o dos excepciones en mi trayectoria, que son uno o dos, también, tal vez un proyecto más documental que tengo, que hice en São Paulo sobre el barrio de Itaquera, que es donde se pasó la abertura del Mundial de 2014, pero en general salgo caminando por las calles y la luz me atrae mucho, y voy como cambiando mis rutas dependiendo de dónde la luz está buena, y descubrir, es también una forma de descubrir las ciudades. Pero Brasil es muy limitada en ese sentido, hay pocos lugares que son buenos, donde hay mucha gente para fotografiar, entonces yo tengo que saber exactamente dónde voy. Entonces mi planeamiento es apenas eso, saber, sé que en tal parte de la ciudad va a haber más gente en tal hora del día, pero mis planes son más o menos así, no es nada muy profundo. Me gusta ser sorprendido por la ciudad todo el tiempo, algo así. Muy bien. Y entonces, ¿tienes algunos sitios o ciertas situaciones que sean tus preferidas o que busques? Sí, bueno, en general me atraen los sitios donde hay mucha gente. Eso para mí, a veces, sí, hay un límite de gente, claro, cuando hay mucha, mucha, mucha gente, por ejemplo, manifestaciones, o eso también me pone un poco perdido. Entonces, claro, hay que haber un flujo de gente, pero ni tanto así. No soy un fotógrafo, por ejemplo, de manifestaciones y de ese tipo de exceso de gente, pero sí me atraen los lugares donde la gente está en tránsito. Y para mí es fundamental que haya una buena luz, un lugar donde si no, yo sepa que va a tener una buena luz en el principio de la mañana o a los fines de tarde. Eso siempre me atrae, a saber que en tal lugar voy a encontrar una buena luz, y es eso. ¿Tienes algún límite ético cuando sales? O sea, con la gente, de acercarte o algo que te limite un poquito. Bueno, no me gusta hacer fotos de la gente que esté en situaciones en que no se pueden defender, o fotos que no me siento bien haciendo fotos de la gente que está en una situación que veo que es muy peor, y que, bueno, y que están viviendo en la calle, y que sé, porque ahí siento que sí, estoy invadiendo su privacidad porque su hogar es ahí. Eso me pone un poco
pero respeto, claro, ese tipo de trabajo y sé que hay gente que lo hace con profundidad, pero mi modo de producir no es ese porque estoy siempre como en flujo, en tránsito y no me, soy una persona un poco tímida, entonces raramente paro para hablar antes de hacer la fotografía y cuando estoy fotografiando me gusta estar como en un flujo sin pensar mucho y entonces, bueno, creo que el límite es como eso, es así, algo así. Y justamente una de las preguntas que más surgen, ¿no? Sobre todos quienes empiezan o están empezando a practicar la foto de calle es encontrar su propia voz o el propio sello particular. ¿Cómo encontrar el nuestro? Bueno, eso es algo muy personal y bueno, primeramente creo que no es posible tener una voz totalmente 100% original hoy día porque casi todo ya fue hecho. Claro, hay trabajos que son un poco más frescos, que tienen un punto de vista más original, pero es algo muy difícil y creo que eso puede ser un poco como limitador. Bueno, si estás todo el tiempo, quiero ser original, a veces eso puede también, sabe, perjudicar un poco su trabajo. Entonces, lo que funciona, en mi caso, por ejemplo, yo tengo mis influencias que empezaron con Harry Gruyère, de Magnum, y después Alex Webb, en Georgi Pinkasov, y creo que con el pasar de los años yo fui como agregando, incluyendo nuevas influencias en mi trabajo y claro, los hogares en que yo fotografié en los últimos 10 años son diferentes. Entonces, creo que es una mistura de todo, de mis influencias con lo que yo siento, con otras influencias como del cine, de música. Es como, creo que el estilo es como un reflejo de una persona. Entonces, no puede ser algo como, que quiero tener un estilo deliberado, es como apenas, yo les diría que apenas fotografien y eso va como a surgir naturalmente. Tienes razón, yo también pienso eso porque influye en nosotros todo lo que está alrededor y lo que vamos viviendo y todo lo que, Sí, todo, sobre todo eso y es muy cierto lo que dices de que casi ya todo está hecho. Ves sí, una foto grandiosa por aquí, otra por allá y dices, bueno, a mí me pasa, ¿cuándo voy a hacer una foto increíble? Yo también. sí. Y los lugares también cambian la manera como yo reacciono a cada situación. Por ejemplo, tengo trabajos hechos en Cuba o en São Paulo, Brasil, y soy un fotógrafo ligeramente distinto en cada situación porque la proximidad que tengo con los fotografiados, la manera con que yo reacciono a la ciudad, el envolvimiento que tengo es diferente en una ciudad nueva o una ciudad que ya conozco. Entonces, Sí, en fin, soy el mismo fotógrafo, pero con pequeñas diferencias dependiendo de los hogares. sí. Por ejemplo, en la serie que nos mencionaste al principio, Rodoviaria, Sí, ahí tú decidiste, voy a ir a tomar fotos a una central o cómo fue, cuéntanos un poquito sobre claro. estas. Lo que pasó fue que me vine a Brasilia en 2014, después de haber vivido en São Paulo por 7 años, y cuando llegué acá, la ciudad era muy vacía, había pocos puntos en que había gente y toda la gente me vía con la cámara y eran siempre miradas como extrañas, ¿qué hace ese tipo con la cámara en la calle? Entonces decidí que yo necesitaba ir a las ciudades satélites, que son las ciudades más normales, donde la gente que trabaja en Brasilia, en el centro de Brasilia, vive, porque yo tenía también un horario muy extraño, muy raro en mi trabajo como periodista, que empezaba como 8 de la noche, entonces tenía todo el día libre para fotografiar. Entonces, y para irme a esas ciudades, yo tenía siempre que pasar por la rodoviaria. Y bueno, después de 6 meses miré atrás, empecé a ver mis fotos que yo había sacado en las rodoviarias y pensé, tal vez el proyecto no sea sobre las ciudades satélites, pero
la rodoviaria es como una fuente sin fin de inspiración, está tan cerca de mí y es como mi vida también, porque yo también siempre pasaba por ahí para irme al trabajo, entonces también me sentía como involucrado en la situación y también había el tema un poco social, porque es un terminal gigante que está a apenas 2 kilómetros del Congreso Nacional, pero es totalmente opuesto, hay como un lío de gente, cosas ilegales se pasan y hay un caos, un lío sin control y mientras eso la explanada es toda planificada y calma y todo bonito con las obras de Niemeyer, entonces también me encantaba ese contraste, ¿no? Del hecho de la rodear ser tan cerca del Congreso y de donde pasa la política brasileña y ser como una metáfora de los contrastes sociales de Brasil. Entonces, y claro, también había la parte estética, porque allí no hay como predios muy altos cerquita, entonces la luz estaba siempre, por 6 meses del año, siempre muy buena, y muchos vídeos también, por eso el tema de los reflejos, y creo que todo eso fue muy importante para mí, para que yo me hiciera un fotógrafo mejor, porque yo pasé a fotografiar ahí como 3, 4 veces por semana, entonces después de unos meses, ¿cómo yo puedo fotografiar ese mismo hogar de maneras diferentes? Porque primero mis fotos eran muy documentales, muy frontales, como tratando de registrar la realidad, pero después el hogar se hizo como mi rodoviaria, como creo que las fotos pasaron se tornaron un poco más personales o con ángulos más inesperados y bueno, sigo haciendo el proyecto porque sigue siendo mi vida y es uno de los pocos puntos de Brasilia donde da gente. Y creo que mientras yo viva en Brasilia, creo que voy a seguir fotografiando ahí. Sí, Fíjate, me perdón. recuerda, perdón, sí, me recuerda ahora que lo mencionas y que nos hablas con más detalle de esta serie, de este proyecto. Hay una fotógrafa mexicana que se llama Sonia Madrigal, que es una excelente fotógrafa que hace documental y hace también foto de calle. Y justamente tiene ya un proyecto que se llama Tiempos Muertos y habla mucho de eso, es todos esos tiempos en los que la gente no está en ningún lado porque se está justamente desplazando de un lugar a otro y que forma parte de su vida, pero que justamente es un tiempo muerto, ¿no? Y ella se ha dedicado a documentar eso y tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Me parecieron como proyectos muy, muy hermanados por lo mismo. Sí, es algo que siempre busco cuando me voy a una ciudad diferente, o en São Paulo, o en Europa, siempre busco los terminales, lugares de tránsito, porque, no sé, hay algo especial. Claro, la arquitectura también suele ser muy interesante con la luz, pero también eso de cómo las personas están esperando o en ansiedad, o hay algo especial, creo, en esos hogares de tránsito, seguro. Sí, definitivamente. Tienen algo especial eh, donde la gente también no es tampoco ella misma, ¿no? Hay cierta Sí, No, y son cada, lugares educación, un ¿no? poco impersonales también. Sí, y sí, cada quien va en su mundo, todos traen algo en su cabeza mientras van caminando, mientras tú Sí, los ves pasar y pasan y pasan y pasan, todo un mundo ahí. sí. Muy bien. ¿Qué consideras tú, Gustavo, que debe de contener una fotografía para que se pueda decir que es como magistral? Eso. Pero no sé, porque creo que eso es un poco personal, cada gente tiene su predilección, pero a mí me encantan fotografías en que yo no sé exactamente lo que pasa o que me sugieren historias que no son necesariamente los hechos concretos del día a día que me ponen preguntas a la cabeza, ¿qué se está pasando acá? O que me llevan a otros universos y eso puede acontecer en diferentes medios. Puede ser una cosa más estética, por ejemplo, con los reflejos o la luz,
o el clima, pero también con gestos o la expresión de los fotografiados. Creo que no hay una fórmula única para conseguir eso, pero las fotos que me interesan son esas que tienen algún misterio, que puede ser tanto estético o de la expresión de la gente. Y a veces hay algo que Carlos, que fue mi maestro, siempre decía, que para mí es muy interesante, decía que la fotografía es siempre ficción. Y eso para mí es muy verdad, porque a veces yo saco una fotografía de alguien que estaba sonriendo y en un instante hizo una cara triste o preocupado, algo así, y listo, ya está. Y la foto, a la gente va a pensar, ese tipo estaba en un día mal, pero no es verdad, casi nunca es verdad lo que las fotos muestran. Entonces, creo que eso es muy interesante, ese poder que la fotografía tiene de cambiar lo real y transformarlo en otras cosas. Justamente, igual me recuerda, hace unos días estaba escuchando el podcast de Candid Frame y a principio de año hicieron el episodio 500 y entrevistaron a Joel Meyerowitz. Yo lo vi. Sí, lo escuchaste. Es una muy bueno. entrevista extraordinaria. Sí. Y justamente en esa parte, en una parte le pregunta a Joel ¿qué encuentra en la foto de calle? ¿Por qué le apasiona tanto, no? Y él dice que a través de la fotografía en las calles, cosa que él ha hecho retratos y otro tipo de foto, pero que la fotografía en las calles encuentra una intimidad con la gente, porque ve que la gente en cierto punto, hay un momento mágico en el que la gente libera su secreto, una especie de secreto hacia la cámara, ¿no? Donde él puede descubrir a través de esas tomas el potencial humano, o una intimidad con las personas, o el revelar ese secreto, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un motivo o un descubrimiento o una especie de leitmotiv que nos empuja todo el tiempo a salir, a seguir buscando en la calle ese algo, ¿no? En tu caso, ¿cuál sería? Bueno, creo que claro, las fotos son muy importantes, pero también en primer lugar es como una necesidad de estar siempre fuera de casa por un par de horas al día para salir un poco de esa rutina de trabajo, casa. Entonces me gusta mucho ver otra gente y soy una persona, tener esa cierta curiosidad sobre lo que se pasa en otros sitios de las ciudades. Entonces, para mí es casi como una forma de ejercicio físico. Yo necesito como caminar por 2 horas por el día con la cabeza vacía y viendo la gente. Entonces, eso para mí ya es un motivo, como mismo cuando yo todavía no fotografiaba, ya me gustaba ese proceso. Entonces, la cámara fue como un extra en ese proceso. Entonces, para mí eso es lo más esencial, tal vez caminar por la ciudad, salir un poco de mis cercanías y tener esa experiencia un poco más directa con la ciudad. Pero claro, hay otras cosas también. Como soy periodista, me gusta pensar que de aquí a 30 años, en 2050, van a ver esas fotos de Brasilia, por ejemplo, que yo hago, y va a haber ali un documento histórico que también puede ser importante, porque no hay tanta gente fotografiando Brasilia, que es la capital de Brasil, en las calles como yo hago. Claro, hay otros tipos de trabajo, pero la fotografía de calle es como un poco fuera de moda, porque no da dinero, porque no interesa las galerías o el mercado de arte. Entonces no hay tanta gente lo haciendo, y entonces hay esas dos cosas. Y claro, también me llena de alegría cuando yo logro hacer una foto qué fotón, que es apenas el placer estético de lograr una buena foto. Entonces es un poco de todo eso, creo. Una mezcla de todo. Tú te dedicas al fotoperiodismo y la foto como hobby, nos comentaste. ¿Tú crees que puede ir de la fotografía nada más? Bueno, yo tengo un trabajo que es como para una empresa pública del gobierno de Brasil, por eso yo vivo en Brasilia, pero es un trabajo como
de periodista en que yo hago como redes sociales. No es un trabajo tan duro, tengo siempre intervalos, horas de que yo puedo salir a caminar, entonces eso me ayuda. Y claro, pero también hago trabajos de freelancer para Bloomberg a veces o para revistas brasileñas. Y bueno, perdón, ¿qué preguntaste? Yo me perdí un poco. Estaba como haciendo... ¿Tú crees que se puede vivir de la foto? Ah, sí, sí, se puede vivir. No, totalmente, sí. Tengo mucho, la mayoría, tengo muchísimos amigos que viven de fotografía, pero para mí creo que hay una presión en eso, en tener que ganar la vida con algo que te apasiona y no sé cómo sería para mí. Bueno, como yo empecé un poco tarde en la fotografía, yo tenía ya 29 años y ya ganaba la vida como periodista, entonces yo tenía que empezar todo el comienzo y ya necesitaba pagar el alquiler, ya tenía como... Entonces siempre me tuve un poco de miedo de quitar una carrera y empezar la otra porque ya estaba como un poco viejo, ya era responsable por mis cuentas y todo eso. Y bueno, y claro, creo que hay dos cosas. Por un lado, yo estoy como preso en Brasil, siempre fotografando los mismos sitios y eso es un poco limitador. Pero por otro lado, tengo total libertad de hacer lo que quiero. Y a veces veo mis amigos y por qué están trabajando con fotografía, no sienten tanta voluntad o gana de hacer fotografía personal en su tiempo libre. Y creo que yo justamente por la fotografía ser un hobby o ser algo que yo hago apenas por placer, es que tengo tanta energía para seguir haciendo y no sé cómo sería si fuera una profesión full time para mí, creo que. Pero sí pasa, ¿no? Eso cuando lo haces por gusto no te pesa, lo haces con ganas, Sí, no, pero cuando tienes que hacerlo por obligación, te rompen el sí, sabor, exactamente. como lo que te pasó con la literatura. Exactamente. Y claro, a veces hago esos trabajos de freelancer, pero siempre que sé que están me pagando hay como una presión muy grande, un miedo de que las cosas no pasen bien y al final me gusta esa adrenalina, esa tensión, pero es Sí, es diferente. No sé cómo sería si eso se pasara todos los días. A todo. veces es interesante tener esa presión también, creo que puede ser rico para el proceso, pero a ver, Pero, quién sabe, quizá un día. sí, yo trabajo en diseño gráfico y también hacía fotos para cultura, pero eran fotos distintas y aprovechaba para tomar las que a mí me gustaban a los lugares que íbamos. Entonces tengo varias fotos del mismo lugar, pero una con la versión como de las personas hablando, como más documental, y otra de mi versión como foto de calle, ¿no? Ujú. Pues sí, Sí, es intentar sacarle provecho a los tiempos también, al tiempo de trabajo, donde estés. sí, siempre se puede hacer eso. Por ejemplo, yo cuando trabajaba para Getty Image en São Paulo, a veces teníamos que fotografiar como feiras de negocios, feiras de sector, de belleza, de coches y todo eso. Y yo iba como editor, no como fotógrafo, pero también tenía algún tiempo libre y siempre salía como a fotografiar en los lugares que parecían muy aburridos, pero para mí la publicidad, que era gigante, había cosas allí también que ese desafío siempre, entonces es bueno cuando se puede mezclar las dos cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Hablando, ya nos hablaste de quiénes eran tus fuentes de inspiración y de quiénes has aprendido. Uh -huh. Eh, Incluso en el workshop que diste recientemente, Sí, ahí los mencionas. Y bueno, se nota precisamente cómo tuviste como esas influencias. Empezaste con lo más básico, estos frames cuadrados, etcétera, pero después descubriste los reflejos. Y fuiste adentrándote en esa área y precisamente en tu serie de rodoviaria, bueno, es maravilloso, ¿no? Eres un máster en los gracias. reflejos, pero Gracias. ¿crees que hay alguna de estas influencias, hay alguien en específico donde sientas que estás marcado totalmente y que estás haciendo incluso alguna, no sé, repetición o
o que se vea? Yo tenía esa impresión en el inicio, especialmente con Harry Gruyère. Yo me había ido, porque fue mi primera impresión, entonces yo creo que yo era más virgen. Entonces creo que las fotos del inicio que mostré en el workshop de mi ciudad natal, que son un poco parecidas con Marruecos de Harry Gruyère, extrañamente. Entonces creo que había fotos que estaba no tratando de copiarlo, pero que la influencia estaba, mi cabeza estaba 100% Harry Gruyère, porque era mi primer gran influencia. Pero creo que después de ahí, las otras influencias iban surgiendo, como Alex Webb, claro, Picasso y Sauleiter, por el tema de los reflejos, y tengo como más 3, 4, 5 fotógrafos que me gustan mucho por el tema de los reflejos, como Charles Harwood o Jeff Jacobson, otros nombres que no son tan conocidos, pero siempre que veo un fotógrafo que trabaja con los reflejos, trato de estudiarlo porque es siempre algo nuevo. Pero creo que hoy día creo que soy una mistura, y si voy a un lugar en que hay mucho color, ahí voy a hacer más Harry Gruyère, pero Brasilia es todavía un poco gris y blanco y negro, entonces el tema de la luz y de los reflejos creo que acaba surgiendo un poco más porque no tengo tantos colores tan fuertes para trabajar. Pero claro, cuando me voy a Cuba y ahí también aparece como David Alan Harvey, tengo, claro, muchos fotógrafos que me encantan, y siempre trato de comprar libros nuevos para ir incorporando. Y es algo que siempre hago cuando estoy como sin inspiración, es sentarme un poco con un libro justo antes de salir y mirar un poco las fotografías, y creo que eso también se refleja en un día específico. Por ejemplo, si pasé un tiempo estudiando tal fotógrafo y salgo, mis fotos van a ser un poco diferentes y más parecidas con ese fotógrafo. Entonces, creo que es un proceso dinámico, estoy siempre abierto a esas influencias y cambiando un poco. Eso es como en la comida, ¿no? Sí, Conoces un ingrediente nuevo y te gusta, lo agregas a tus platillos. sí, totalmente. Podría ser algo así en la foto. Conoces un fotógrafo, te gusta su trabajo, de pronto ya sin querer también haces ciertas cosas, más cuando vas aprendiendo. Sí, totalmente. Bonito. Pero me gusta pensar que sigo aprendiendo. Es como tener Carlos Moreira, y hablaba siempre de un librito de Zen que se llama Mente Zen, Mente de Principiante. ¿Qué es eso? Si te crees que ya llegué a mi límite, se torna como un palo duro que no se mueve más, pero como cuando tú persistes con esa mente de principiante, teniendo un poco esa idea de que hay algo que ser mejorado, que hay algo en tu estilo que puedes siempre cambiar, estás más como maleable y se dejando llevar por las influencias, y también su estilo se desenvuelve o cambia un poco. Mejoras. Sí. Gustavo, formas parte de este gran colectivo que se llama Burn My Eye. A mí me gusta mucho el trabajo de los miembros de este colectivo. De hecho, tuve oportunidad también de hacer un workshop con Barry Tallis. Sí. Me encanta su trabajo. Sí, tremendo. Y bueno, ¿qué es para ti este trabajo en colectivo? Yo siempre llamo que es un colectivo un poco alternativo. Yo siempre, cuando hablo de Burn My Eye, digo que es un poco alternativo a los otros. Los trabajos son un poco más tal vez osados, o no sé, hay cierto sello que se sale de la fotografía de calle, digamos que tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar de ese colectivo y también de lo que significa para ti ese trabajo en equipo un poco, o esa retroalimentación en equipo, cómo funciona? Sí, bueno, en verdad creo que el colectivo tenemos 18 fotógrafos ahora, y hay fotógrafos muy distintos, algunos que son muy clásicos como Sisi Scardianos o Andy Kochanovs, que son tipos que estaban ahí desde 2011 cuando se fundó, pero después en los próximos años fueron como añadiendo más miembros, pero están más en la fotografía contemporánea, y creo que hay un buen mix de gente ahí. Pero
Yo entré creo que hace 2 años y en verdad yo conozco apenas Andy, que yo conocí en Miami el año pasado. Entonces mi relación es un poco virtual con ellos. Estamos siempre, claro, discutiendo las cosas en Facebook, pero siento un poco falta de ese contacto más personal, claro, de discutir cosas, porque también me da un poco de preguiza de tener que discutir puntos de vista y argumentar sobre fotografía también online. Y entonces cuando encuentro con mis amigos, por ejemplo, teníamos un colectivo en São Paulo que se llamaba Selva São Paulo, que eran fotógrafos que fotografiaban principalmente en la noche de São Paulo y yo hacía parte, pero era una relación totalmente diferente porque salíamos a beber y la gente estaba como juntos 2, 3 veces por semana y creo que siento un poco falta de tener un colectivo también que sea más. Y aquí en Brasil ahora tengo 3 o 4 amigos que hacen ese papel, pero con Guaranamaya, claro, es muy importante, es un gran vitrine, me gusta, me inspiran mucho el trabajo de los compañeros y todo eso, pero siento que todavía es más virtual lo que me gustaría, ¿sabes? Como me hace falta un poco más del contacto y de conocer más los tipos, porque ellos sí se conocen más porque ya estuvieron en algunos festivales y muchos de ellos viven en Asia o Europa, entonces ellos tienen un contacto más próximo, pero yo soy como un novato todavía. Pero sí, 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 es una experiencia enriquecedora a sí mismo. Gustavo, nosotros como este colectivo de observadores urbanos estamos haciendo escuela en foto de calle. Hemos incursionado en esa área de enseñar un poco obviamente, de la fotografía, el manejo de la fotografía, pero todo totalmente dirigido al street. Obviamente, nuestros alumnos tienen que ver estas entrevistas y directamente, ¿qué es lo que le puedes recomendar precisamente a la gente que está iniciándose en este género? Consejo. Bueno, creo que es que no paren tan pronto, porque creo que es algo que pasa mucho con la gente que hace fotografía de calle, que es como que paran el primer año porque no hay reconocimiento, claro, porque el trabajo tarda mucho a madurar y a mejorar, y claro, porque la fotografía de calle es muy difícil en términos financieros, el mercado del arte también no se preocupa mucho con la fotografía callejera, entonces no hay muchas motivaciones, entonces creo que es fundamental que uno encuentre motivaciones internas, como que disfruten del proceso en sí, no esperen tanto en las fotos, principalmente en el primer par de años, que tengan recompensas dentro de sí mismo, que paren para beber una cerveza al final del día o a tomar un café, a ver a la gente, simplemente que no piensen, que no estén tan 100% focados en las fotografías en sí, que claro, son muy importantes y al final ese es el trabajo, pero que también sepan cómo disfrutar más el proceso y no esperar tanto, porque creo que la fotografía de calle es algo que tiene que ser como disfrutada como un proceso de aprender sobre la gente, sobre sí mismo, sobre la ciudad, más do que una forma de tener reconocimiento, de hacer dinero, porque para eso hay cosas más que son más fáciles, hay otros géneros de fotografía que, claro, por ejemplo, la documental, que también es complicada, pero cuando trabajas con un tema específico es más fácil que tu trabajo circule más, y claro, si quieres dinero, la fotografía de bodas, por ejemplo, entonces pero creo que el esencial de la fotografía de calle especialmente es la parte un poco filosófica sí, de autoconocimiento y de, no sé, un contacto más directo con la vida, algo así. Exacto, porque además no hay control, ¿no? Sobre este género, es totalmente libre, es totalmente diferente además sí, a sí, otros. sí. Entonces, y te no lo frustras controlas. todo el tiempo. Sí, Sí, no te es muy sales, importante saber lidiar con sales, perdón. No queremos hablar todos. Sí, es a veces te desesperas rápido por lo del reconocimiento. Incluso hablamos mucho de eso nosotras y con otras personas, de que justamente estamos haciendo esto en Observadores Urbanos para hacer
que sea más visible, porque hay muchos fotógrafos muy buenos en Latinoamérica que no los conocen. Entonces, Observadores Urbanos es un espacio para todos los fotógrafos que quieren ser parte y que quieren ser un poquito más visibles. Y estamos intentando eso porque, pues sí, es un poquito complicado o ha sido complicado que sea más, que la gente voltee a ver a Latinoamérica, a la fotografía latinoamericana. ¿O tú qué opinas al respecto de la foto latinoamericana? Y totalmente, porque creo que pasa algo especialmente con Latinoamérica, porque somos un continente, claro, muy complicado socialmente, entonces es natural que tengamos con una tradición muy fuerte de fotografía documental, porque hay temas que precisan ser trabajados y mostrados, hay denuncias a ser hechas todo el tiempo, pero también, claro, ya hay como muchos fotógrafos documentales haciendo ese trabajo. Y también es importante que se muestren las calles, que el día a día, un poco, que no es solamente la miseria que debe ser retratada, pero también el día a día, porque eso también es un registro fundamental para comprender la sociedad, y es algo que pasa un poco como dejado de lado, porque estamos tratando, la fotografía de calle trata de temas que son muy directos, eso yo lo veo todo el tiempo, por qué hacer fotos de eso? En cuanto, claro, la miseria y otros temas que también son importantes, tienen, claro, un apelo más fuerte y se torna noticia. Entonces, creo que es un poco que pasa, y veo eso todo el tiempo en Brasil, que también, claro, somos un país muy problemático y hay, cuando tenemos una tragedia, un desastre, como 300 fotógrafos se van a cubrir las tragedias o los protestos y hay como una repetición de temas y no sé, ni siempre hay un aprofundamiento también de esos temas, porque cuando tuvimos las barragens o de Brumadinho, Mariana, como deslizamientos de tierra, como ahora los incendios, bueno, vemos que hay muchos fotógrafos haciendo ese tipo de fotos, pero sí, claro que son importantes, pero también, bueno, creo que también es importante registrar el cotidiano y eso, y creo que eso es general, un poco general. Y también hay el tema de la seguridad, porque siempre que hablo con otros fotógrafos argentinos, por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad fascinante, veo pocas fotos de calle de ahí, Ciudad de México un poco más, de México un poco más, pero hay siempre eso, cómo sales a la calle con tu cámara. Brasil, escucho eso todo el tiempo, entonces también tenemos ese problema que, bueno, hay que saber trabajar con eso también. Y justamente acabas de decir algo que me parece súper importante, que justamente esta foto de calle, este mostrar la vida cotidiana, ayuda también a completar como el espectro de lo que es Latinoamérica. O sea, Sí, lo has dicho como muy exactamente. claramente, porque justamente la gente asocia Latinoamérica con miseria, pobreza, inseguridad, contrastes demasiado, pero también hay, entre todo eso, hay también una serie Claro, de situaciones que completan el panorama y que están en la calle. Y que también en la calle se va a ver cierta miseria o cierto contraste o cierta desigualdad, ¿no? Pero también hay otra realidad de que casi no se ve, porque justamente nos hemos dedicado a mostrar todo eso extraordinario, ya sea muchas veces negativo, pero pues que es extraordinario eh, y, que, y que ha generado una visión y una imagen muy chiquita y muy cortita, ¿no? De lo que es Latinoamérica. Y con exactamente. Hay esto, millonarios como en Brasil, México, y eso nunca es fotografiado, la clase media más o menos, es como siempre esa misma visión. exactamente, exactamente. Y con esto pienso, ¿no? Una pregunta que nos hacemos mucho nosotras, que justamente que de ahí nace el nombre de esta comunidad de observadores urbanos, ¿no? Somos eso, unos observadores urbanos y como tales nos preguntamos si tenemos algún compromiso social. ¿Tú qué piensas, Gustavo? Creo que sí, porque
pero en esa parte, creo eso no es algo que es 100% presente en mi trabajo, pero creo que es como 30% presente. Es esa parte de hacer los registros que sean históricos, de crear esos documentos que son casi como... O sea, no salgo a las calles pensando en hacer un documento, pero eso es como un efecto colateral de mi trabajo, pero también es una parte que es profundamente importante. Entonces, es algo que yo hago apenas por una conciencia social, o necesito hacer ese tipo de registro, pero que es algo que es como inherente a la fotografía de calle, es algo que es natural. Entonces, es lo que yo pienso. Y por ejemplo, ahora yo tardé como 2 meses a salir en el inicio de la pandemia a fotografiar, porque claro, tenía miedo y toda la gente estaba en la casa, pero después de un tiempo también pensé, es necesario que también alguien esté registrando eso y fotografiando qué está cambiando en las ciudades, en los costumbres, claro, tomando todos los cuidados. Y yo no tomo más el autobús, estoy siempre de coche ahora y tratando de quedarme un poco más siempre con alcohol gel tomando. Pero también es necesario que los fotógrafos de calle se dediquen a registrar ese nuevo normal, como dicen, o que está se paseando, que estamos cambiando en las costumbres, o cómo las ciudades están reaccionando a eso. Y por cierto, ahora que hablas de la pandemia, también hiciste una serie muy linda, una serie de tu familia, ¿no? Ah, sí. Justamente fue una serie muy linda que supongo que como muchos puesta como necesidad igual de documentar o de seguir creando a través de la cámara, pues lo que vivimos al interior de nuestras casas, ¿no? Sí, también. Y claro, primero por una necesidad de estar más dentro de casa, y después también porque, claro, los momentos se tornaron mucho más dramáticos, intensos, porque pasamos mucho más tiempo juntos, y entonces las situaciones naturalmente pasaron a ocurrir con una frecuencia, una intensidad. Y claro, ahora estoy en casa cuando la luz está buena y mi hija está también en casa porque no está en la escuela, entonces hay todo también son situaciones que tal vez nunca más pasen con nosotros, entonces también tengo esa necesidad de registrar. Pero es algo que yo he hecho desde siempre. Tengo una serie en mi sitio que es como el parto de mi mujer, que se llama, o parto, no sé, se habla parto en español también, no sé. Sí, porque también fue algo que registré todo el proceso, era como estaba embarazada, pero no fue nada planeado, estábamos recién viviendo juntos, entonces había todo un drama, y después decidimos que mi hija iba a nacer en casa, y por acaso la luz estaba maravillosa el día también, entonces una serie de cosas. Pero no hago una distinción así de mi trabajo de calle, porque el trabajo de parto duró como 20 horas, entonces claro, pasé mucho tiempo con ella y haciendo masajes, pero cuando no había nada que yo podía más hacer, claro, también saqué fotos, y después de un tiempo pensé, tal vez otras personas les gusten también esas imágenes, porque creo que ese es siempre un desafío cuando uno hace fotos muy, muy personales. ¿Eso interesa solamente a mí o a otra gente también? Entonces, a veces hago como testes, pruebas, las publico en Instagram y veo cómo la gente reacciona, si hay algo interesante ahí o no. Sí, es una serie muy bonita, ¿eh? Sí, muy bonita. Muy Gracias. linda. Muy bien. Yo no quiero tener hijos, pero bonita. Gracias. Yo no quería también. Pero ahora estoy bien. Pero bueno, ahora ya los amas, ¿no? Sí. Pues casi que se nos acaba el tiempo. Gustavo, una vez más, ha sido un placer hablar contigo y escucharte, tus impresiones, tus consejos, en fin.
seguramente quienes escuchen esta entrevista igual van a sentir mucha inspiración de lo que dices y bueno, de tu trabajo, obviamente. Pues los invitamos a seguir escuchando este ciclo de charlas, que igual tenemos varias sorpresas. Y nos despedimos. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer enorme hablar esta charla. Sí, un gustazo. Suerte con los observadores y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias por la inspiración. Gracias a ustedes. Gracias. Esto es Lo que no ves.